habíamos mencionado dentro de las clasificaciones gestacionales. Conceptualmente se define como la alteración de la tolerancia a la glucosa de severidad y evolución variable que comienza o es reconocida durante el embarazo, independientemente del tratamiento que requiera, o de si se trata de una diabetes previa que no fue diagnosticada. Es decir, que nosotros podemos, para diferenciar los conceptos, podemos hablar de diabetes antes del embarazo, que es lo que se conoce como diabetes pregestacional, que es una diabetes que se tiene desde antes del inicio del embarazo, muchas veces sin diagnóstico. Recuerden que en muchas ocasiones el diagnóstico de diabetes es de manera ocasional. Y lo que es la definición de diabetes gestacional como tal es la diabetes que se da durante el embarazo. Dentro de las generalidades, pues la insulinoresistencia es una característica metabólica o sea, es una característica fisiológica del embarazo. Tenemos dos estadios en la vida de un individuo en el cual la insulinoresistencia es fisiológica, una durante la adolescencia y la otra pues durante el embarazo. Esta insulinoresistencia propia del embarazo, más la insulinoresistencia que tendría un paciente ya con factores de riesgo, es lo que va a hacer que esta insulinoresistencia sea una insulinoresistencia mantenida y es lo que va o lo que va a predisponer para que pueda desarrollarse una diabetes gestacional. El desarrollo de la insulinoresistencia materna permite que los nutrientes atraviesen la placenta. El 80% de las necesidades fetales son de glucosa. Las hormonas placentarias reprograman la fisiología materna. De todas formas, del 5 al 10% de los embarazos, la excesiva insulinoresistencia combinada con una falla de las células beta, que la tenemos acá en una población que ya tiene factores de riesgo que hemos mencionado en clases anteriores, es lo que puede conllevar a una diabetes gestacional. Si se trata de una diabetes tipo 2 no diagnosticada, nos vamos a exponer a los mismos riesgos. Los riesgos no son los mismos. Si nosotros hemos mencionado que teníamos una diabetes pregestacional, es decir, la mamá, o en este caso la mujer, sabiendo o no sabiendo que es diabética y se embaraza, eso es a lo que se conoce como diabetes pregestacional, o es una diabetes ya existente en el inicio del embarazo. Como sabemos nosotros, en la primera etapa del embarazo se da lo que es la formación del producto, lo que es la organogénesis. Entonces, al tener una hiperglicemia desde el inicio del embarazo, este producto es probable, no es una ley matemática, pero es bastante probable que este producto pueda nacer con complicaciones. Estas complicaciones, más que todo, pueden ser malformaciones. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia a inicio del embarazo puede llegar a ser malformante. En la diabetes tipo 2, en la diabetes gestacional, perdón, que es la diabetes que se da ya durante el embarazo o en el transcurso del embarazo, se da posterior a las 20 semanas, es decir, el producto ya está formado, por lo tanto las complicaciones son distintas. No, no se exponen a los mismos riesgos. Como hemos mencionado, en lo que es la diabetes pregestacional existe una hiperglicemia desde el momento de la concepción. Por lo tanto, existe mayor riesgo que estos productos puedan presentar malformaciones fetales, porque la hiperglicemia puede en muchas ocasiones ser malformante. Es también candidato a que hayan complicaciones crónicas y es bastante probable que estos pacientes desarrollen insulinoresistencia. En lo que es la diabetes gestacional, nosotros tenemos que al ser diabética, o en este caso la mamá al diagnosticar la diabetes ya embarazada, posterior a la semana 20, donde el producto ya está formado, tenemos que este exceso de glucosa de la madre pasa al producto. Asimismo, en la madre sabemos que tenemos un exceso de glucosa y tenemos también que al inicio de esta hiperglicemia va a haber un hiperinsulinismo. Esta insulina no pasa por la barrera placentaria. Entonces, en el producto que tengo una hiperglicemia fetal por un exceso de aporte de glucosa de la madre al producto. Y en el producto o en el bebé, el páncreas ya está funcionante y va a producir, las células betas de este páncreas va a producir que haya un exceso, que haya como un mecanismo compensatorio con un exceso de insulina. Entonces yo tengo una hiperglicemia fetal y producto de esto tengo una hiperinsulinemia fetal. Por la hiperglicemia, este producto va a tener mayor cantidad de nutrientes, por lo tanto va a ser un niño que va a crecer en mayor cantidad y eso es lo que se conoce como un niño macrosómico, es un niño que nace con más de 4.500 gramos. En el momento del parto,
sabemos que una vez que nace el producto, o sea parto normal o sea por cesárea, se procede al corte del cordón umbilical. Al haber el corte del cordón umbilical, obviamente ya no va a haber la circulación placentaria, entonces se va a cortar el aporte de glucosa de la madre al producto. Recuerden que inicialmente, pues bueno, había una hiperglicemia que era producto de lo que la mamá le pasaba al bebé. Como ya no tiene ese exceso de glucosa, el páncreas de este bebé ya está funcionante, ya tiene un exceso o un aumento de lo que es la producción de insulina. Entonces, esta hiperinsulinemia fetal puede llegar a producir hipoglicemias en el recién nacido. Entonces, los riesgos que se producen en el producto de ambas patologías o de ambos cuadros no es el mismo. En la diabetes pregestacional puedo llegar a tener un niño con malformaciones, y en lo que es la diabetes gestacional, pues bueno, puedo tener un niño macrosómico y puede tener como complicaciones en las primeras horas posteriores al parto lo que es una hipoglicemia. Nos enfrentamos a un aumento importante de mujeres con diabetes tipo 2 pregestacional por la aparición de diabetes tipo 2 en edades más tempranas, porque tenemos un aumento de incidencia de la obesidad, por los malos hábitos de vida, por el sedentarismo, la mala alimentación, factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia. Recuerden que entre más factores de riesgo se sume, pues obviamente mayor es la insulinoresistencia que pueden tener estas pacientes. En cuanto al diagnóstico de diabetes, pues bueno, tenemos según la ADA lo que es una prueba de glucosa, posterior a una sobrecarga en un solo paso. Es decir, esto no es más que la PTOG, o sea, es una prueba de tolerancia a la glucosa que a las 2 horas tiene que tener una medición de 140. Es el diagnóstico con una sobrecarga en los dos pasos. En lo que es la Sociedad Argentina de Diabetes, bueno, nos vamos a tomar más como parámetros lo que es la ADA, que mayormente rigen en lo que es diabetes. Factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional, antecedentes de diabetes gestacional en un embarazo anterior, que sea en una edad mayor o igual a los 30 años, antecedentes familiares de diabetes mayormente de primer grado, pacientes con índice de masa corporal mayor de 27 al inicio del embarazo, antecedentes de macrosomía fetal en un embarazo previo, antecedentes de mortalidad perinatal inexplicada. Aquí nosotros pudiéramos asumir que es por la hipoglicemia, síndrome de poliquistosis ovárica, porque es un paciente que ya tiene insulinoresistencia, antecedentes de las madres con un alto o bajo peso al nacer, glicemia en ayunas mayor de 85, preeclántica, que sean multíparas, utilización de drogas hiperglucemiantes como son los corticoides, retrovirales, metamiméticos, etc. Como aclaración es importante que las pruebas se debería hacer en la primera consulta. A todas las embarazadas se les solicitará una glucosa plasmática de ayunas desde la primera consulta. Y si la paciente tiene factores de riesgo, se puede considerar efectuar la prueba de tolerancia oral a la glucosa antes de la semana 24. En cuanto a la búsqueda de diabetes gestacional, se recomienda realizar la prueba de tolerancia a toda embarazada, presente o no factores de riesgo. Esto obviamente está de acuerdo a los recursos disponibles en la unidad en la que se trabaje, si es que hablamos de sector público. En caso de no poder hacer lo anterior, es imprescindible realizarlo en todas las mujeres embarazadas, exclusivamente que presenten factores de riesgo que son. En lo que es la diabetes, en lo que es la diabetes gestacional, en la diabetes pregestacional, perdón, los factores de riesgo son los mismos. El paciente viene, recuerden que casi siempre en la primera consulta es alrededor de la semana 6 o de la semana 8 del embarazo. Entonces, como habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, es importante hacer una medición de la glucosa desde la primera consulta. Si este paciente tiene mayor de 126 miligramos por decilitro en ayunas, lo mandatorio es que esta prueba se la repita. Pero recuerden que para que pruebe el diagnóstico basándome en la glucosa en ayunas, tengo que tener dos determinaciones mayor de 126. Si yo tengo la primera consulta mayor de 126 y al realizarme la segunda medición tengo también un valor mayor de 126, nosotros ya tenemos un diagnóstico establecido de diabetes. Esta es una diabetes pregestacional. Volviendo al mismo caso, yo tengo una paciente que en la primera consulta tiene 126, mayor de 126, y le voy a solicitar una segunda valoración. Si en esta segunda valoración tengo dos opciones, que me salga de 100 a 125, sabemos que es una paciente que la establecemos con una prediabetes. Entonces, si esta paciente desde el inicio del embarazo ya tiene una marcada insulinoresistencia
más la insulinoresistencia propia del embarazo, esta paciente me va a desarrollar diabetes gestacional. Entonces, desde aquí yo ya puedo hacer cambios en lo que es el manejo higieno-dietético, es decir, que esta paciente comience a regular su alimentación y en lo posible que comience a hacer algo de actividad física. Si esta misma paciente tiene en la primera determinación un valor de glucosa mayor de 126 y yo le hago una segunda prueba y esta segunda prueba me sale un valor menor de 100, ya yo tengo que en esta paciente en la semana 24-28 solicitar la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Por qué? Si bien es cierto, este valor está dentro de lo normal, pero recuerden que tuvo un valor inicial mayor de 126. Entonces, este valor mayor de 126 es un factor de riesgo para que esta paciente me pueda desarrollar diabetes gestacional. Entonces, si mi corte es 140 a la semana 24 o a la semana 28 que le solicito esta prueba basada en el primer valor, que ya es un factor de riesgo, tengo que, si me sale mayor de 140, yo tengo el diagnóstico de diabetes gestacional. No tengo que pedir ninguna segunda prueba porque eso ya me da el diagnóstico. Sin embargo, en esta misma paciente que me salió la primera prueba mayor de 126, en la segunda prueba me salió menor de 100, en base a este factor de riesgo le pido la PTOG en la semana 24-28 y me sale menor de 140, ¿qué hago yo nuevamente con este paciente? Este paciente yo voy a repetir la PTOG en la semana 31-32. ¿Por qué? Porque es por este factor de riesgo. Si ya en la semana 31-32 esta PTOG me sale negativa, es decir, me sale menor de 140, yo ahí ya descarto que esta paciente presente diabetes gestacional. ¿Ya? Si yo tengo una paciente que en la primera determinación de glucosa me sale de 100 a 125, es una paciente que ya tiene prediabetes. Entonces, esta paciente que ya tiene prediabetes, tengo que comenzar a hacer un cambio en lo que es su alimentación y en lo posible que haga actividad física dentro de lo poco que pueda, porque es una candidata a que me pueda presentar diabetes gestacional. Cuando yo ya tengo a esta paciente entre 100 y 125, yo tengo que solicitar la PTOG en la semana 24-28. ¿Por qué? Porque la prediabetes es un factor de riesgo. Entonces, si yo tengo entre 100 y 125, tengo un factor de riesgo, me voy a realizar en la semana 24, en la semana 28 y de ahí la historia es la misma. Si me sale un valor menor de 140, no es que ya lo descarto. ¿Por qué? Porque tengo una paciente con prediabetes, ¿no es cierto? Tengo ya una paciente que tiene una insulinoresistencia establecida. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo, la voy a repetir a la semana 31, a la semana 33. Si en la semana 31, en la semana 33 me sale un valor de menor de 140, yo descarto diabetes gestacional, ¿ya? Si me sale un valor mayor de 140, pues yo confirmo el diagnóstico de diabetes gestacional. En esta misma paciente que yo tengo un factor de riesgo o un valor de prediabetes que ya tiene una insulinoresistencia, al yo pedir la PTOG a la semana 24 y 28, esta me sale mayor de 140, yo ya tengo un diagnóstico establecido y no necesito una segunda prueba para confirmarla, ¿sí? En el otro caso, que yo tenga una paciente con un valor de glucosa menor de 100, que aparentemente no tiene factores de riesgo, si tengo un paciente que no tiene factores de riesgo, no sería necesario hacerle el screening. Si no tengo los medios, si tengo los medios, pues sería lo recomendable hacerle las valoraciones después, aunque sea con los valores de glicemia en ayunas dentro de los controles posteriores. Si yo tengo una paciente que tiene un valor menor de 100, pero esta paciente presenta factores de riesgo, como los hemos mencionado en las diapositivas anteriores, esta paciente yo debo de solicitarle la PTOG en la semana 24, la semana 28. Si esta paciente tiene un valor menor de 140, pero recuerden que tiene factores de riesgo, ya no es que yo descarto el diagnóstico, sino que yo a la semana 31-33 le voy a repetir la prueba. Si es a la semana 31-33 me sale un valor menor de 140, yo ahí sí descarto el diagnóstico de diabetes gestacional.
Esta misma paciente que tiene un valor de glucosa en ayunas menor de 100, pero tiene factores de riesgo, al yo pedirle la PTOG en la semana 24-28, esta me sale mayor de 140, yo confirmo el diagnóstico de diabetes gestacional. Sin embargo, si yo tengo una paciente menor de 100, ya valores de glucosas normales, sin factores de riesgo, y esta prueba, como el protocolo me dice que debo hacer el screening a todos los pacientes, si en la primera valoración, en la semana 24, en la semana 28, me sale menor de 140, recuerdo que no tiene factores de riesgo. Al no tener factores de riesgo y al tener una prueba normal, podemos ahí sí proceder al descarte de lo que es la diabetes gestacional. Este es un algoritmo similar, pero nos basaremos más en el algoritmo anterior. En cuanto al tratamiento, las metas de control metabólico en estos pacientes o en estas pacientes es muy distinto de la diabetes tipo 2 que hemos visto en las clases anteriores. Acá la glicemia en ayunas tiene que estar entre 70 y 90. Recuerden que entre más cercano a los objetivos glicémicos o lo más cercano a lo normal me va a favorecer a que tenga menos riesgo de complicaciones en el momento del nacimiento del producto. Las glicemias postprandiales entre 90 a 120. Esta es la media que yo necesito. Que tenga cetonuria negativa, que tenga fructosamina menor de 280 milismoles, que tenga una ganancia de peso adecuada. Estas glicemias son en sangre capilar. Cuando se utiliza en sangre venosa, pues bueno, son aproximadamente 10 miligramos más. Medidas terapéuticas básicas, una educación diabetológica, es decir, hablar bastante en lo que es, o educar poco a poco en lo que es hábitos alimenticios, en lo que es adecuado o realizar adecuadamente dentro de lo que pueda, lo que es actividad física, indicaciones nutricionales generales, ya que tenga una dieta baja en carbohidratos, que tenga una dieta cero grasas, grasas saturadas, cero frituras, que consuma mayor cantidad de agua, que consuma alimentos ricos en fibra, por mencionar algunos. Dentro de la actividad física con beneficio cardiovascular son 150 minutos semanales, que pueden ser 30 minutos diarios o pueden ser una hora pasando un día. El reposo de la actividad física no es recomendable que sea mayor de 2 días. Es importante también, nosotros podemos comenzar con medidas higienodietéticas con estas tres y esperar más o menos una semana, ¿ya? Y en esa semana, obviamente con monitores de glucosa, observar cómo se manejan estos valores. Si estos valores están dentro de objetivos, podemos seguirnos manejando con lo que es medidas higienodietéticas. Si a pesar de estas medidas los valores de glucosa no se normalizan o no se modifican, el siguiente paso es realizar una insulinización en estas pacientes. Es importante también el ayudo, lo que es el apoyo psicológico en estas. Algo que es muy importante, no es conveniente el descenso de peso durante el embarazo, aún en mujeres obesas. ¿Por qué? Porque pueden llegar a producir malnutrición del producto. Lo que sí se hace en estas pacientes con sobrepeso o con obesidad es que tengan una ganancia de peso única y exclusivamente del embarazo, es decir, lo que es el peso del producto, lo que es la placenta y lo que es el líquido amniótico, que puede ser de 0.5 kilos a 1 kilo por cada 4 semanas o 1 kilo por mes, lo máximo que puede subir. Dentro del tratamiento con la insulinoterapia, pues bueno, lo que hemos mencionado, cuando después de 7 días con un plan de alimentación no se alcanzan los objetivos glicémicos en un 80% de los controles solicitados, pues el siguiente paso a establecer es lo que es la insulinización. Y también insulinizamos cuando los valores glicémicos son muy elevados, ya entonces podemos iniciar directamente con lo que es la insulinización. Dosis de insulina podemos comenzar con 0.1 a 0.2 unidades por kilo, ya que era un poco lo que nosotros hemos mencionado, y se van modificando dependiendo de los monitoreos de este paciente. Es decir, que si nosotros logramos únicamente con una dosis basal que los valores de glucosa se normalicen, pues nos quedaríamos únicamente con el esquema basal. Según los automonitoreos, pues nosotros pudiéramos instaurar, si tengo automonitoreos fuera del objetivo glicémico, puedo instaurar lo que son los bolos preprandiales o puedo también manejarme con correcciones. La finalidad en estos pacientes es tratar de sí o sí mantener los valores de glucosa dentro del normal para evitar las posibles complicaciones en este producto. Una vez que termine el embarazo, esta paciente ya es un factor de riesgo, ya es una paciente de riesgo con altas probabilidades de ser diabética, siempre y cuando modifique su estilo de vida. Al modificarse el estilo de vida, pues obviamente va a disminuir el riesgo.
Asimismo, lo contrario, si no modifica su estilo de vida, pues es bastante probable que desarrolle la diabetes como tal, la diabetes tipo 2. Y obviamente al no adecuar o no mejorar su estilo de vida, el producto es también bastante probable que pueda desarrollar diabetes tipo 2.